Buenas tardes, ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por estar con nosotros. Josefina, Renato, muy buenas tardes y agradecido por la invitación. Gracias. A ver, preguntarle en primer lugar por lo más reciente. Usted ha presentado una tutela de derechos para anular la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación contra el presidente Castillo. Exactamente, para quienes no somos abogados, ¿cómo es que funciona esto? Sabemos que la Fiscalía presentó su denuncia ante el Congreso y que el Congreso tendrá que resolver ese tema. ¿Ante quién presenta usted esta tutela de derechos y cómo es que se define y en qué plazos? Sí, la tutela de derechos es un mecanismo para proteger, como su nombre lo dice, los derechos de un investigado cuando está sometido a una investigación. En este caso concreto, la denuncia constitucional es una denuncia vinculada a determinadas carpetas que estaban siendo dirigidas por la Fiscalía en investigación preliminar y controladas por el juez de investigación preparatoria. En la medida en que la Fiscalía le está pidiendo con la denuncia constitucional al Congreso que dicte una resolución acusatoria y, por tanto, le abra paso para que pueda formalizar y continuar la investigación preparatoria, se trata de una denuncia que está íntimamente vinculada a la investigación cuyo control ejerce aún el juez supremo de investigación preparatoria. De ahí que sea el competente y el legitimado para conocer nuestro pedido. ¿Qué es lo que busca nuestro pedido? Que un juez convoque una audiencia de tutela de derechos, luego de convocada la misma y de debatidos los argumentos que nosotros plantearemos y que la Fiscalía replicará, el juez pueda darnos la razón. Y si nos concede la razón, el juez debe anular la denuncia constitucional, es decir, dejarla sin efecto, tenerse por no presentada la denuncia constitucional ante el Congreso de la República, impidiendo que se tramite una acusación constitucional en su contra. O sea, mientras tanto, mientras el juez supremo no se pronuncie, ¿el Congreso no puede emitir opinión respecto de la denuncia alcanzada por la Fiscalía? No, porque la presentación de la tutela no tiene un efecto suspensivo en la actuación del Congreso, pero si es que el juez nos da la razón, entonces el juez, al estimar la tutela, estaría fulminando un acto procesal, porque la denuncia constitucional, si bien se presenta en meses partes del Congreso, pero es prohijada, es producida, ¿no es cierto?, ¿de qué? De la propia carpeta fiscal que la Fiscalía ha venido investigando y que el juez ha tenido en control. Lo que quiero decir es que no se produce acá un espacio en donde el juez deja de controlar los actos del Ministerio Público. Los controla cuando la carpeta lo tiene la propia Fiscalía, los controla cuando se lo pasa al Congreso y los controlará si es que la carpeta regresa al Poder ¿Y no Judicial. estaría controlando también los actos del Congreso, el fiscal, el juez, de fallar a su favor? Sí, por supuesto. Y de Podría hecho, llegar hasta el TC, o sea, si el Congreso se defiende, puede llegar esto hasta el Tribunal Constitucional. Eventualmente, lo que correspondería sería apelar ante la Sala Penal Permanente y si nos dieran la razón a nosotros y no a la Fiscalía, el Congreso puede plantear alguna demanda constitucional que puede llegar en efecto al Tribunal Constitucional. Acá lo importante es recordar que el juez Checley no solo ha establecido un mandato dirigido al Ministerio Público, diciéndole que no puede formalizar la investigación y la fiscal de la Nación está desconociendo ese mandato, sino que hay un mandato expreso, claro, e inequívocamente dirigido al Congreso de la República, cuando le dice, Congreso de la República, no puede usted, como órgano constituido, tramitar ni formular una acusación constitucional contra el presidente Castillo fuera de los supuestos del artículo 117 de la Constitución. Es decir, hay un doble mandato. A la Fiscalía, pero ahí entra la interpretación que ha dicho la fiscal que se está amparando en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Ahora, ¿cómo entra este recurso que ustedes han presentado con lo que también ha hecho la ministra y congresista Betsy Chávez, que ha pedido la destitución ante la Junta Nacional de Justicia de la fiscal de la Nación y la ha acusado constitucionalmente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? O sea, ¿quién está ejerciendo la defensa del presidente? La ejerzo yo. Pero ¿y estas acciones de la señora Chávez? Pero son actuaciones que está haciendo la ministra Chávez a título personal y tiene todo el derecho a hacerla como congresista. ¿Es a no título solo ministra, personal? Congresista. Por supuesto, porque acá no ha habido ninguna coordinación con ella, ni ha habido ninguna coordinación con el presidente. Entonces, lo está haciendo porque considera que hay una actuación
prevaricadora y abusiva del Ministerio Público. Pero, Y eso pero el va presidente por... está de acuerdo, en todo caso, no le ha dicho, bueno, esto no es mi posición, esta no es mi defensa. No, porque son situaciones, insisto, distintas. Yo estoy acudiendo al juez supremo para que me convoque a una audiencia y resuelva el pedido. Hay otros pedidos que se dirigen ante la Junta Nacional de Justicia, que es un escenario ámbito distinto al del juez supremo o al del propio Congreso de la República para que se tramite una denuncia constitucional, que es un espacio que le corresponde a la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Y estos pedidos Ahora, de la ministra no podrían ser considerados obstrucción de la justicia? De ninguna manera. Cuando una persona presenta una denuncia, cuando una persona pone en conocimiento un hecho, no está obstruyendo, está ejerciendo su derecho de acción. Y el derecho de acción forma parte de la tutela judicial efectiva que el Estado debe brindar. Ahora, finalmente, si le dan la razón o no es otra cosa, pero tiene derecho a accionar y la acción no es obstrucción. Ahora, doctor Espinosa, y por ejemplo, esta acción de amparo presentada contra el Congreso, también es a título de quién, porque queda la sensación de que si bien usted ejerce la defensa legal del presidente, hay como varios brazos paralelos, ¿no? que se pronuncian, que emiten acciones. Por ejemplo, ya le digo, esta acción de amparo presentada contra el Congreso, que usted ha dicho que usted no está detrás de eso y que incluso la ha criticado. Sí, yo soy muy claro en mis expresiones. Ni he sido autor de esa demanda de amparo y además no estoy de acuerdo con su contenido, ni con el fondo ni con la forma. De modo tal que yo he explicado y ahora reitero que esto puede deberse a una circunstancia muy concreta en donde al presidente le deben haber expresado unas expectativas, seguramente, y por eso es que el presidente firmó. Pero finalmente, lo que sí el presidente avala es la acción de tutela de derechos que hemos presentado el día de hoy. Yo me he apersonado ante la Corte Suprema para presentar a través de la mesa de partes este pedido que debería resolverse en un par de semanas, es decir, debería haber una audiencia de tutela de derechos en el transcurso de esta o la siguiente semana, porque es una acción inmediata y célebre. Y la acusación contra la fiscal de la Nación presentada también por personajes cercanos al congresista Bermejo, pero también cercanos al presidente, ¿usted está de acuerdo también con esa acusación? ¿Con esa Sí, denuncia, perdón? son denuncias que han presentado unos abogados que tienen todo el derecho a hacerlo, ¿no es cierto? Yo no lo he presentado, así que yo ¿Pero no está me de acuerdo? atrevería en este ¿Pero momento abonan en la a defensa, calificar. colaboran con la defensa del presidente o no? Digamos, ¿usted está de acuerdo? No hay coordinación ahí tampoco ¿Pero piensa que con suman los abogados o del señor no? Bermejo. Bueno, finalmente, no sé si resten o suman, pero finalmente creo que van por caminos separados si es que estuvieran, digamos, obstruyendo el camino de las acciones que yo presento, sería una cosa distinta. Pero no, van por cuerdas separadas, en realidad no interfieren de ninguna manera en las acciones que yo estoy promoviendo en defensa del presidente. Digamos entonces que esa es la estrategia. O sea, la estrategia es que salgan en simultáneo distintas acciones, algunas seguramente colocadas, promovidas por usted, y otras por congresistas o por otros abogados cercanos al entorno presidencial. ¿Podemos leerlo así? No, porque creo que esa lectura tendría que partir de la premisa de que una estrategia es concertada y acá no ha habido concertación. Es decir, no es que se ha coordinado para que se presenten esas acciones y luego yo presente la que deba hacer en defensa del presidente. En realidad, son acciones que se pueden presentar porque hay derecho a hacerlo. Si el día de mañana se presentaran 100 acciones contra el Ministerio Público por ciudadanos de la República, de los 24 departamentos que existen o las regiones de todo el Perú, eso no supondría que hubiera un acto de obstrucción contra la Fiscalía. Eso son finalmente el ejercicio de derechos de ciudadanos o de funcionarios que, por ser funcionarios, no dejan de ser ciudadanos. Ahora, doctor Espinosa, hablando de obstrucción de la justicia o supuesta obstrucción, ¿cuán importante es en la defensa del presidente y en decir que él respeta las investigaciones, el que, por ejemplo, estoy leyendo una nota del Comercio, que aún no se repone en su puesto, aunque hay una decisión judicial, al ex procurador Daniel Soria y aún se mantiene al renunciante señor Javier León en la Procuraduría General? Sí, son asuntos que debe responder el señor ministro de Justicia. Yo soy muy claro en los asuntos políticos, no podría pronunciarme y lo único que podría decir al respecto es que
no se trata de una decisión firme, porque a través de los medios de comunicación se ha conocido la decisión de Hay primera apelado, instancia, apelado. pero en los procesos constitucionales no se adquiere firmeza y por tanto no se ejecuta mientras no adquiere firmeza. Entonces, desde el punto de vista jurídico, puedo dar ese parecer. En lo demás, le concierne al señor ministro de Justicia. Pero ¿no cree usted que sería una demostración, al contrario, decir, bueno, no estoy obstruyendo, cumplo con esto y repongo al procurador? No, porque eso primero tiene que verse en el ámbito jurisdiccional. O sea, esa no es una discusión hoy política. Esa es una discusión primero del ámbito jurisdiccional. ¿Qué es lo que pasa si es que en segunda instancia revocan esa demanda de amparo? Entonces, Bueno, claro, ¿qué pasa? Y aceptar la renuncia, ya deberían decidir qué hacer con la Procuraduría General, ¿no? Fue presentada el 9 de octubre, la por renuncia. eso es un asunto que el Ministerio de Justicia seguramente podrá responder. Yo no podría entrometerme, ni me corresponde, ni conozco los detalles como para poder emitir un pronunciamiento. Ahora, por ejemplo, doctor, ¿usted qué tanto coordina el presidente con usted cuando, por ejemplo, sale a dar declaraciones como las que hizo el otro día ante CNN, que es una tribuna bastante visible, diciendo cosas como que se está perpetrando una suerte de golpe de Estado? ¿Usted está de acuerdo con esas declaraciones? ¿Usted está detrás de esa consejería? Porque da la impresión que ahí el presidente se dispara a sus propios pies en lugar de una estrategia más inteligente, como tal vez pueda ser la de los recursos que usted ha presentado. ¿Usted piensa como el presidente en ese sentido respecto a esa declaración puntual? Yo pienso que el presidente ha dado cuenta de un neogolpe de Estado, porque escuché su conferencia de prensa y Sí. él hace referencia al neogolpe de Estado, y yo creo que hay que ser sinceros y claros en algo. Hoy, Estamos ante un neo golpe de Estado. yo lo que creo es que estamos frente a una guerra jurídica en donde el Ministerio Público ha dejado su papel jurídico hace mucho tiempo y se ha convertido en un actor político. Y Pero voy a eso no es lo que explicar. dijo el presidente. El presidente dijo que estábamos ante una nueva modalidad de golpe de Estado. Me interesa saber si usted está de acuerdo con esa expresión puntual. Claro, lo que pasa es que eso tiene que estar atado a algunas expresiones. Yo lo que creo es que el ¿A qué presidente expresiones? quiso ¿Atado a qué expresar, expresiones? ¿cierto?, a una guerra jurídica en O donde sea, hay una politización de la justicia que sí fue expresada, por ejemplo, en esa conferencia de prensa a la que están aludiendo. Entonces, yo creo que hay que detenernos en eso, porque la guerra jurídica significa ya no vamos a sacar los tanques, la tanqueta, las armas, los misiles, sino que vamos a utilizar los procedimientos legales para poder apartar al adversario político. Lo que se conoce como la guerra jurídica o el lawfare precisamente es lo que está ocurriendo en el Perú, porque si tenemos una denuncia constitucional, sí. inconstitucional, que invita a los congresistas a violar la Constitución, y vemos varios congresistas diciendo, vamos a hacer lo que la Fiscalía nos pide, es que los congresistas no pueden hacer lo que una denuncia constitucional dice. Los congresistas tienen que hacer lo que la Constitución les permite hacer, y la Constitución marca un límite muy claro en el 117, así no les guste a algunos congresistas. Ya, pero por ejemplo, la ex magistrada, la ex presidenta del Tribunal Constitucional, estoy citando Hildebrand en sus 13, Marianela Ledesma, considera que en el derecho constitucional peruano no puede blindar ni legitimar temas vinculados con la impunidad. Yo asumo que el 117 se dio un contexto en el que ni siquiera el constituyente se imaginó que un presidente era capaz de liderar una organización criminal. O sea, eso cuando le preguntan por la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción. O sea, sí deja esa puerta abierta. A ver, yo debo decir que esas expresiones en todo caso pueden ser perfectamente utilizadas en un debate para poder reformar el artículo 117. Pero es errada esa apreciación y voy a decir por qué. Cuando en el año 93 se aprueba la Constitución actual y está vigente el artículo 117, 2 años antes, en el 91, en el Perú se había aprobado un código penal que castigaba la agrupación ilícita, que luego se convirtió en asociación ilícita y que hoy se llama organización criminal. Así que decir que para ese momento, es decir, para el 93, no podía pensarse en una organización criminal, creo que es, desde el punto de vista de la ley, equivocado. Y segundo, hay que darle una mirada al tratado, porque acá lo que están haciendo es en realidad haciendo puré del derecho, y discúlpenme la expresión, pero es así. Están estirando el derecho como chicle, porque le voy a explicar una una situación cosa. nueva también, ¿no?
No, No, la no, corrupción en el poder, pero, ¿no? Sino que pero se la esté novedad, investigando a un presidente por corrupción en el poder, que debió haberse pero la hecho novedad, antes, eso sí. pero la novedad no puede implicar afectar la literalidad de la Constitución. Y acá voy a lo siguiente. ¿Qué es lo que propone en las 8 últimas páginas de la denuncia constitucional la Fiscalía de la Nación? Lo que dice es, Congreso de la República, hagan una interpretación del 117 de la Constitución conforme al artículo 30 de la Convención de la ONU. Y se equivoca en varios ámbitos. Primera premisa, la Convención de la ONU vale menos que la Constitución y por tanto no la puede cambiar, porque una norma inferior no vale más que la superior. Eso se llama criterio de jerarquía normativa. ¿Por qué? Sí, Porque los claramente tratados dice. tienen rango legal, salvo Sí. que sean de derechos humanos. Vamos a la segunda premisa. Hipótesis que yo no acepto, pero argumentativamente voy a Pero ingresar. usted no acepta que es de derechos humanos, pero eso es una hipótesis suya, o sea, eso es debatible. No, pero te voy a explicar por qué. Porque si tú revisas la Convención de la ONU contra la Corrupción, que tiene un prefacio y 71 artículos, tú revisas todo, en los 71 artículos nunca hablan de derechos humanos y solo en el primer párrafo del prefacio se refieren a los derechos humanos. Bueno, Pero pero la además, lucha contra la corrupción vamos al tema afecta a acá. los derechos Ya. humanos, ¿no? O sea, la No, no, es corrupción que un perjudica tratado a de los derechos derechos humanos. no es porque afecte los derechos humanos. Un tratado es de derechos humanos porque su contenido se Bueno, refiere a la protección de pero los digamos, derechos eso humanos. puede ser antes, materia de Pero discusión más allá de jurídica esa y política. discusión, Sí. vamos a por otra eso, pero discusión. eso, yo lo que no quisiera es que nos perdamos en asuntos interpretativos porque finalmente uno puede buscar un especialista para justificar su punto de vista y estoy seguro que cada uno tiene sus argumentos. Pero vayamos a lo que sí parece ser indiscutible y ahí me refiero a la investigación de la Fiscalía de la Nación. ¿Usted está de acuerdo con que cuando la Fiscalía inicia esta investigación está actuando, digamos, apegada a la justicia? No hay, con eso me imagino, o no. ¿No le No, parece que es legal investigar al presidente? no, yo de origen he dicho, yo he dicho que ab inicio hay una clara afectación acá, pero el juez dijo que sí, pero solo en investigación preliminar. O sea, Ujú. si se trata de Siempre para plantear posiciones, mi posición es inconciliable en ese punto. Pero eso es un punto que no quita lo otro, que por ejemplo, si es que considerasen que la Convención de la ONU es un tratado de derechos humanos y que va a cambiar los dispositivos del artículo 117, olvidan esos intérpretes el artículo 57, segundo párrafo de la Constitución, que dice que cuando un tratado afecta disposiciones constitucionales, como en este caso la Convención de la ONU afectaría el 117, Ay, Uy, el no, ahí está. tratado tiene que seguir el camino de la reforma constitucional del 206. Es decir, la Convención contra la Corrupción, para que pueda cambiar el 117, tendría que haber sido aprobado en 2 legislaturas ordinarias inmediata, con 87 votos en el Congreso, o con una votación de 66 votos, una legislatura más un referéndum. Como eso no ha pasado, y entonces no se cumple con el requisito del 57, tampoco puede esta convención, este tratado, cambiar el 117. Por angas o ahora, por mangas, Sí, esta pero posición de la Fiscalía es solamente infundada. para volver al espíritu de mi pregunta anterior, Uh-huh. sin divorciarnos de la discusión constitucional, pero fijándonos sobre todo en la investigación de la Fiscalía. Usted dice que no es legal, que no está actuando la Fiscalía según las normas, pero que entonces, ¿qué puede hacer o qué posibilidades tiene una Fiscalía ante testimonios surgidos de colaboradores que son del propio entorno presidencial y que hablan de pagos, que hablan de acuerdos, que hablan de la serie de cosas que hemos venido escuchando en las últimas semanas? ¿Por qué? Y lo pregunto desde probablemente la ignorancia constitucional, pero desde el deseo de la ciudadanía de saber qué está ocurriendo en las altas esferas. ¿Por qué la Fiscalía no podría investigar si tiene testimonios de una fuente tan directa? Bueno, por la misma razón por la cual el ordenamiento jurídico establece protecciones a las instituciones y no a las personas. Pero eso Yo ya no haría es la misma ponerse, pregunta. pero eso ya no es ponerse Yo haría, demasiado legalista ante la contundencia de no, los hechos. no. Lo que pasa es que no es legalista, sino que finalmente las instituciones o las leyes son paraguas cuando todo llueve. Entonces, la única manera de poder no mojarnos cuando todo llueve es porque tenemos normas que se aplican para proteger. Ahora, si esas normas deben cambiarse, bueno, yo estoy a favor de, por ejemplo, que se someta a una discusión profunda
en el órgano deliberativo por excelencia, que es el Congreso, para que se debata si es que el 117 debe ampliarse a otras causales. Y la ¿Y Fiscalía de la Nación tiene se aplicaría si es que iniciativa ahí se cambió, para se hacer aplicaría en el caso del propuestas de ese presidente tipo. Castillo? ¿Cómo? Si se cambia el 117, ¿se aplicaría en el caso del presidente Castillo? Si se cambia, entonces Y se tendríamos incluye que ver casos una para causal de adelante. corrupción. Claro, porque acuérdense ustedes que las normas no son retroactivas, o También sea, hay hacia atrás, interpretación. sino para adelante. Entonces, porque podríamos discutir también por qué, por ejemplo, no puedo perseguir determinados delitos, por qué cuando pasan 20 años ya al 20 años con un día ya no puedo perseguir el delito. Ah, porque existe la prescripción. Entonces podríamos decir, no, pero ¿por qué la prescripción si yo Pues quiero saber la también verdad? es bien Porque hay un discutible, ¿no? conjunto Lo de hemos visto. diseños que hay que Ahora, doctor, reforzar. estas imágenes que hemos visto ayer en la televisión del señor Camacho yendo a las embajadas de México, yendo a la embajada de Venezuela, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene para usted en la investigación, ya que, digamos, respaldan lo que se ha dicho en la acusación constitucional? Ya, ahí hay que ser claros en algo. Lo que hay que saber es, a ver, línea de tiempo. Creo que la línea de tiempo es muy importante acá. El señor Camacho va en agosto, ¿no es cierto? Va en agosto, según lo que se ha visto, en agosto algunas embajadas. El primer punto acá es, para agosto ya Bruno Pacheco estaba con una detención domiciliaria y estaba en custodia del Ministerio Público, así que claramente podríamos descartar de que el señor Camacho no iba a buscar algo a favor de Pacheco. Segundo, lo que había que ver es si es que el señor Camacho lo que hizo fue, habría que ver la persona que es colaborador eficaz, desde cuándo ingresa al proceso de colaboración eficaz. Porque, por ejemplo, si una persona ingresa en julio como colaborador eficaz, la fiscalía le dice, muy bien, pero tienes que mantenerte en tu puesto. Entonces, lo que yo quiero es que al siguiente mes o a la siguiente semana hagas algunas acciones. Yo te voy a hacer videovigilancia y que estas acciones sean para mí un elemento de corroboración. O sea, Quiero ¿usted cree que la decirle, fiscalía le ha explicar. dicho al señor Pacheco, Camacho, vaya usted a estas embajadas? Es que es una posibilidad que no podemos descartar. No, Y no, le por voy a eso me una, está explicar por qué. preguntando. Y O le sea, voy a ¿cree explicar que por es qué. Porque propiciado? eso se llama Pero eso generar es y ilegal. fomentar escenas de corroboración. ¿Se da usted Pero cuenta? eso no es legal. Bueno, por eso le digo, es que no estamos ¿Usted en el cree que así actúa momento la de fiscalía? descartar hipótesis. No, O sea, pero usted cree. yo lo que creo es que no podemos tener un sesgo y entonces porque vemos una imagen vamos a decir, la corroboración está y no vamos a dudar. Yo me pero guío a ver, por la duda cartesiana. Yo me guío por la duda. Entonces, hay que dudar, se plantean varias hipótesis, una cosa es esta, puede ser de otra manera, puede ser de la contraria. Yo creo que todos tenemos derecho a dudar. Y si a mí me ponen opción, yo dudo, hasta que no se corrobore fehacientemente. por ¿Cómo se ejemplo, corroboraría entonces para usted? ¿Cómo? ¿Cómo corroboraría entonces para usted que esto no ha sido un montaje de la fiscalía, como usted piensa que podría ser? tendría que escuchar a alguien de las embajadas La de México embajada. o Venezuela. Bueno, eso es fundamental, que la fiscalía le tome testimonio al personal de la embajada, que le dé sus registros. Eso me parece fundamental y me parece una manera próxima para poder determinar cuánto tiempo se quedó el señor Camacho, con quién conversó adentro. Porque eso de que, por ejemplo, que el señor Camacho haya sido el intermediario con el presidente Maduro para que hable con el presidente Castillo, me Pero es parece de verdad bastante irrazonable. pero es una Pero es una hipótesis, hipótesis que está. es una hipótesis tan razonable o irrazonable como la que usted acaba de plantear, de que es la fiscalía la que ha sembrado al señor Camacho para generar algún tipo de herramienta a favor de su argumento. O que la propia persona diga, fiscalía, se ofrezca. Yo voy a corroborar de esta manera lo que un colaborador está diciendo y voy a hacer esto. ¿Se da cuenta? O sea, no necesariamente tiene que, digamos, proponerlo a la fiscalía, pero puede aceptarlo. O sea, no hay que descartar ninguna hipótesis. Me parece importante que eso se establezca. Y eso es una cuestión de cronología de tiempo. ¿Encuentra, por ejemplo, verosímil el testimonio o la declaración de la fiscalía cuando señala que el señor Beder Camacho ha eliminado pruebas que podrían comprometer al presidente, deshacerse de celulares, romper documentos, etcétera? Bueno, a mí me parece que esa es una historia digna de una novela, pero para que deje de ser
una historia que puede ser impactante, pero la historia es verificable en la medida que hay un elemento que lo corrobore. La pregunta es, ¿cómo corroboramos eso? Tenemos solo la palabra de una persona, salvo que haya otra persona, ¿no es cierto?, que no sea colaborador, ojo con lo que digo, que no sea colaborador que pueda corroborar algún dicho. Bueno, ¿usted cree en la inocencia del presidente Castillo solo por la palabra del presidente Castillo? ¿O qué otro hecho o testimonio le hace pensar a usted que está defendiendo a un hombre inocente? Bueno, Además de la palabra de Pedro Castillo. Bueno, es que yo no necesito solo la palabra del presidente, yo necesito mirar la Constitución y la Constitución dice que se presume inocente a la persona mientras no tiene una condena. Esta es la diferencia. Mientras que los acusadores tienen que probar su acusación, el acusado no tiene por qué probar que es inocente. Se le presume inocente, se le trata como inocente, él está inocente, él es inocente mientras no hay una condena en su contra. Esa es la diferencia de premisas. Y lo que ha dicho el señor, nuevamente, Eder Camacho, que está siendo amenazado por la organización que está siendo investigada, ¿qué verosimilitud le da a esta declaración? Habría que ver los detalles, porque una persona dice, sí, estoy amenazado y por si acaso tengo un video donde estoy contando mi verdad. Nuevamente, puede ser una actuación histriónica del señor Camacho, puede ser alguna exclamación rimbombante que él tenga. La pregunta es, ¿cómo vienen las amenazas? Ah, tiene amenazas, muy bien, que presente su denuncia, que presente las pruebas, acá están los mensajes. Si es por mensaje, se ve por IP, la División de Alta Tecnología de la Policía tiene las herramientas para poder dar con la persona que está utilizando un equipo tecnológico y está generando amenazas. Entonces hay que ver el origen de las amenazas, porque nuevamente puede tratarse también de una autogeneración o una mentira. Yo no creo en las palabras de las personas mientras no están comprobadas. Eso recuerda un poco cuando Marta Chávez decía, ¿no?, de Leonor La Rosa, que se autotorturó. Eso es una cosa distinta. Pero no digo que, pero recuerda un poco a eso de que se auto... A ver, no sé, digamos, sinceramente, ¿usted piensa que la Fiscalía coordina con el señor Eder Camacho para armar un cuadro que pudiera favorecer su punto? Es que, nuevamente, no es solo que la Fiscalía lo haga o la Fiscalía de un libreto. Es que una persona desesperada puede hacerlo o ofrecer cosas. Que una cosa es... Claro, pero lo que está diciendo es que se ha coordinado, habría coordinado con la Fiscalía para montar esta visita a las embajadas. O estas denuncias. O la propia persona lo está montando para... O sea, si ya ingresó a la colaboración, dice, yo te ofrezco colaboración para canjear mi libertad, para poder poner el dedo acusador hacia el otro, y entonces te doy ciertos elementos. Una cosa es autotorturarse y otra cosa es mentir de amenazas que no existen. Es obviamente mucho más fácil no sabemos mentir, si no existe tampoco. Decir que hay amenazas que no existen a autotorturarse. Es una cosa completamente distinta. ¿Pero estás asumiendo que ha mentido entonces la persona con las amenazas? No, yo no estoy afirmando. Yo estoy diciendo que no podemos descartar ninguna hipótesis. No vayamos con sesgos a analizar las cosas. O sea, no digo por ciertas las cosas porque lo dice una persona. Usted ha dicho en varias ocasiones que apenas perciba o encuentre algún elemento que le haga pensar que su cliente lo ha engañado, usted dará un paso al costado. Pero usted se separó en un momento, tomó distancia del entorno presidencial. ¿Qué fue lo que lo hizo regresar? Y en todo caso, ¿por qué cree que ahora las cosas van a ser distintas cuando lo que se respira desde fuera de ese entorno presidencial es precisamente caos, contradicciones, abogados que ya no se sabe muy bien quién es el abogado real? Nosotros sabemos perfectamente que es usted, pero digo, la ciudadanía no lo tiene muy claro. Luego, estos personajes que salen y lo traicionan y empiezan a delatarlo o a dar información que resulta verosímil para la fiscalía. ¿Por qué volvió a ese entorno caótico si ya había salido? Sí, porque habían sido un conjunto de situaciones de tensión que se habían generado, como se generan en otros casos, y que los motivos que dieron lugar a mi renuncia pudieron extinguirse y disiparse, y por eso yo volví. Ahora también he sido muy claro, no solo en el tema de las coordinaciones. Digamos, claro. de pronto sin dar tantos detalles, permítanos entender en qué contexto se dio su renuncia, cuáles fueron esas circunstancias, de pronto no tan al detalle, que hicieron que usted diga, no, yo de aquí salgo. Claro, lo que pasa es que, quiero que me entiendan Josefina y Renato, si es que yo así vislumbrara o proyectara
alguna de esas circunstancias de modo genérico, podría estar cometiendo un delito, que es el delito precisamente de atentado contra el secreto profesional, que en realidad yo soy el sujeto obligado. Yo no tengo derecho a revelarlo si es que no me autoriza de manera expresa mi cliente. Y además me podría generar otro tipo de consecuencias. Entonces, por esas circunstancias que no puedo hacerlo, quiero que me entiendan. Ahora, doctor, hoy he escuchado a dos periodistas, dos colegas, Rosa María Palacios y Marcos Cifuentes, que no han estado, que han tenido creo yo, una cobertura plural de lo que fue la segunda vuelta, que no han estado en esta campaña sobre el fraude, decir que sería ya el momento que el mismo presidente Castillo dé una entrevista y responda a todo esto que está sucediendo. Usted, por ejemplo, ¿qué le dice al presidente? Sí. Bueno, ya ocurrió antes. Ojalá. Ahí está. Ahora lo recuperamos. Sí. Sí. Me parece que es una alternativa que no descarto. Voy a sugerírsela al señor presidente para que lo tome en cuenta. Creo que es importante que la ciudadanía sepa de su inocencia, como yo lo sé, pero es importante escucharlo de su propia boca. Yo creo que podría ser en esta circunstancia una buena manera de hacerse escuchar, que se entienda por parte de la sociedad de que en realidad acá hay una trama que tiene un conjunto de información que es débil, porque yo lo tengo claro, que tú juntas un conjunto de colaboradores, todos persiguen intereses y entonces es fácil alinear, digamos, su discurso, sus dichos, o que antes estaban contrapuestos, ahora van en la misma dirección, con el fin de generar una narrativa de criminalidad en contra del presidente. De manera que es una alternativa que yo no descartaría, voy a recomendársela a mi cliente. Pero ¿no le parece que el presidente se ha abierto un frente con la prensa un poco gratuitamente? Uno, por supuesto, puede estar de acuerdo en que había una prensa que lo ha hostigado durante la campaña, pero a la hora de la hora, la prensa también representa a la población, la que votó por Castillo y la que no votó por Castillo. ¿No le parece que su actitud con la prensa ha sido eso, demasiado hostil en los últimos meses? La conferencia de la vez pasada diciendo que la prensa extranjera había pedido exclusividad cuando luego los propios voceros de la prensa extranjera negaron esa versión. No sé, deja como en el ambiente una sensación rara de que no interesa conversar con la prensa local, sinceramente. Me parece que las cosas siempre se pueden hacer mejor. Creo que el presidente además ofreció las disculpas y ha señalado que va a tener mayor apertura. Creo que eso es importante. Yo de mi parte, como siempre lo he dicho, yo soy defensor de libertades, entre las cuales incluyen las libertades comunicativas. Entonces, también le recomendaré que creo que es importante, porque no podrá decirse que tenemos un presidente opresor, pero creo que hay cosas que se pueden mejorar. Y en ese ámbito y en ese talante voy a hacer las recomendaciones que como abogado puedo formularle a mi cliente. Bueno, nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Benji Espinosa, por estar con nosotros y seguramente... Un placer. Y seguramente lo convocaremos más adelante. Ojalá que tengamos la suerte de poder convocarlo para cuando estén más avanzadas, ya sea las investigaciones de la Fiscalía o los recursos que usted ha presentado precisamente para rebatirla. Con mucho gusto, un placer. Muy buenas noches. Igualmente. Muy bien, buenas tardes.